Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un encuentro semanal de entrevistas y reflexiones sobre el presente, pasado y futuro de la isla, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña, como siempre, desde Madrid, mi amigo y colega Hernán Alberto. Y desde acá, desde Miami, les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Hernán, hoy continuamos con el ciclo de trabajo sobre Martí y específicamente sobre los aspectos de la vida de Martí que nos ocultaron. Pero antes de caer en el tema que vamos a tratar hoy, es preciso puntualizar algunas cosas. Fidel, desde que arribó al poder, emprendió sus propias guerras. La guerra contra los partidos políticos, la guerra contra los Estados Unidos y la guerra contra la religión. Fueron sus banderas, su forma de enfrentarse al pueblo, porque realmente fue una guerra contra el pueblo cubano al desconocer la existencia de partidos políticos, los vínculos que desde siglos, podría decirse de más de un siglo, de Estados Unidos y los cubanos y la religiosidad del pueblo cubano. Luchó por eliminar todo sentimiento religioso eh, de los cubanos. Eliminó las fechas religiosas, las procesiones, todo aquello que denotara religión, y él la emprendió. Él expulsó de Cuba sacerdotes, monjas, infinitas medidas y acciones emprendió contra la religión. Y debemos recordar que ese partido que él creó tenía prohibido a los creyentes pertenecer a él. Y también es difícil encontrar un dirigente de alto nivel en Cuba que practicara la religión, que se declarara religión, salvo excepciones. Eso siempre ha existido. Y cuando empieza Fidel a acercarse y a aceptar hasta cierto punto los religiosos, en la década del 70, cuando surge la teología de la liberación y hace amistad con Frei Beto y sus visitas a Brasil y otros países de América Latina, le demostraron que la religión era fuerte y que tenía que contar con ellas para poder conquistar a esa parte de América Latina. Y bueno, empezó a confraternizar con los religiosos. Pero bueno, no es hasta 1994, 1990, por esa fecha, que permite que los religiosos entren al partido. Y bueno, del tema, para hablar de este tema, contamos con la presencia de Dagoberto Valdés Hernández, director del Centro de Estudios Convivencia. ¿Qué tal, Dago? ¿Cómo estás? Perfecto, perfecto. Vamos a la primera pregunta. Mira, Dago, muchas cosas se han ocultado de Martí y dentro de ellas está la religiosidad de Martí. Es una de las cosas que más se ocultó. Yo no soy un estudioso de Martí, pero he leído Martí y vine a descubrir el sentimiento religioso de Martí contigo en la conferencia que diste el mes pasado acá en Miami. Y ¿piensas tú que el ocultar la religiosidad de Martí de parte de Fidel y del Partido Comunista tiene que ver con la lucha que él emprendió contra la religión, contra los religiosos? Bueno, no exactamente. Decir eso sería negar la historia del marxismo-leninismo en el resto del mundo. Es decir, que forma parte de la filosofía marxista-leninista el ateísmo militante, incluso el Estado ateo legalmente consagrado. De manera que, bueno, va más el ateísmo del régimen comunista, va más allá de si Martí era religioso o no era religioso. Forma parte de la esencia de su filosofía. Ahora bien,
ocultar o disimular el carácter, vamos a decir, creyente de Martí, porque me imagino que a lo largo del programa iremos precisando algunos términos, pues eso sí es propio de Cuba. Porque supongo, Dago, y te doy la bienvenida también, que tú lo que dices es que en realidad al régimen no le servía un héroe patrio como Martí si era un ferviente creyente, digamos. No, no, claro que no. Ni tampoco le serviría la parte en que critica a Marx, ni le serviría la parte en que habla de la libertad y la dignidad de la persona humana. Ese es vamos a decir, la dimensión política manipulada para hacer ver unas facetas que le convenía de José Martí y otras no. En eso sí, por supuesto, estamos de acuerdo. Yo le decía un poco que este desconocimiento y estas luchas que emprendió Fidel contra los partidos políticos, contra los vínculos con los Estados Unidos y contra la religión, en realidad fue una guerra contra su propio pueblo. Olvidó el sentimiento religioso de los cubanos, el vínculo que existía con los Estados Unidos y, bueno, destruyó los partidos políticos. En la conferencia, tú hablaste de algunas cosas. Martí escribe que a veces es un poco denso, pero tú pusiste 3 ejemplos ahí que demuestran claramente el sentimiento de Martí con relación a la religión, su vínculo con Dios, donde dice Dios es, y después dice, y es la suprema conciencia, la suprema voluntad y la suprema razón. Y también dice que todo pueblo necesita ser religioso, un pueblo irreligioso morirá. Creo que son 3 pequeñas frases que demuestran a las claras cuán profundo era el sentimiento de Martí y su vínculo con la religión y con Dios. Claro, me imagino que en su época y por la vorágine de su vida no era una persona que pudiera darse el lujo de estar asiduamente yendo a misa, yendo a la iglesia. Algo que quieras hablar con relación a esta frase de Martí. Sí, sí, claro. Estas 3 frases de Martí marcan, sin lugar a dudas, su posición con relación a Dios, a la trascendencia y a la religión. Pero antes, yo voy a referirme a las 3 frases, pero antes quisiera precisar algo, porque si el tema es Martí y la religión, a mí me parece que es bueno ubicar la espiritualidad de Martí antes de entrar en unas frases concretas de sus escritos, de sus obras. Martí recibió una influencia capital, una influencia decisiva en sus formadores. Empezamos desde Martí hacia atrás. Rafael María de Mendive, que fue su maestro, pero más que maestro, su mentor, aquel que lo promovió como persona. Mendive recibe una carta de Martí en la que Martí le dice: toda mi vida se la debo y yo no sería el hombre que soy si usted no hubiera entrado en mi formación. Y Mendive fue alumno de Luz y Caballero, y Luz y Caballero fue alumno de Félix Varela. Es sin duda una influencia filosófica creyente, de carácter trascendente, no materialista. Esta primera influencia. Después, cuando Martí estudió en Madrid y sobre todo en Zaragoza, conoció uno de los filósofos más, vamos a decir, populares, conocidos en España, Krause. Y Krause, precisamente la filosofía de Krause, de la que Martí habló y además ponderó y citó en varias ocasiones, era una filosofía que hacía
armónico la ciencia con la fe, es decir, el uso de la razón propio de la modernidad con el carácter trascendente del ser humano y por lo tanto su relación con Dios. Esta es la segunda influencia que tiene Martí con relación al tema de la religión. Y la tercera fue en los Estados Unidos, mientras vivió en Nueva York, que conoció la obra de Emerson, que fue un filósofo, como todos conocemos, norteamericano, que también buscó el equilibrio entre la ciencia y la razón y la fe y la religión. Estas son las tres influencias formativas, educativas en José Martí. Hay que hablar de esto porque, como todos sabemos, la educación, la formación, incluso no he querido ir a la parte familiar porque sus dos padres eran creyentes practicantes y por eso lo bautizaron y por eso después Martí se casó por la iglesia en la capilla del Santísimo de la Catedral de México. Pero esto habría que decirlo porque es importante para determinar si una persona está cerca o lejos de la religión, hablar de sus influencias educativas. Dicho esto, pasamos a una segunda precisión muy breve, que es la diferencia entre espiritualidad, fe, trascendencia y religión. Porque eso de Martí, la religión, pareciera como que se reduce la espiritualidad o la fe a la práctica religiosa. Y no es así. Nuestro pueblo se ha caracterizado durante mucho tiempo en tener una fe profunda, trascendente, pero una práctica religiosa escasa. Eso hay que reconocerlo. Entonces, en el caso de Martí, es indudable una espiritualidad, es indudable su fe en Dios, es indudable su concepción trascendente de la persona humana y del mundo, y su religiosidad, que es diferente de los conceptos anteriores, es la práctica común y cotidiana de la fe y de la espiritualidad. En eso Martí no fue un creyente practicante. Y no solo porque su vida fue muy complicada y muy cambiante y muy peregrina, sino por otro aspecto que también yo quisiera destacar brevemente. De Varela a Martí, la Iglesia Católica en Cuba cambió muchísimo. En Varela, el amor a Dios y el amor a Cuba y el amor a la Iglesia convivían en un mismo corazón sin contradicciones, porque era la Iglesia presidida por el obispo Espada, de quien Martí dijo era el más cubano de los obispos españoles. Espada y otros muchos obispos hasta la muerte de Espada estaban a favor de la nacionalidad cubana y de la independencia de Cuba. Una vez muerto Espada, España, que gozaba del patronato regio, es decir, del privilegio de nombrar obispos para sus colonias, comenzó a nombrar obispos y sacerdotes pro España que rechazaban las luchas por la independencia. Evidentemente, Luz y Caballero, que fue alumno eminente, quizás el mejor alumno de Varela, ya no fue sacerdote, ya era un laico que mantenía su fe, su práctica religiosa, pero que optó por la vida seglar, laical. Y después Mendive, igual. Esto hizo que en el tiempo en que Martí se desarrolló, la iglesia jerárquica, estamos hablando, los obispos y algunos sacerdotes estaban pro España. Y eso hizo
que una de las influencias para la poca práctica religiosa de Martí fuera el rechazo a la iglesia jerárquica, no por la fe que Martí mantuvo hasta el último momento, sino por la práctica política de la jerarquía eclesiástica. Estos son los dos presupuestos que yo quería mencionar para profundizar un poco en las razones que no son solo prácticas, sino son, uno, la formación y dos, el estado de la iglesia jerárquica en tiempos de Martí. Evidentemente en su corazón permanecía el amor a Cuba, permanecía el amor a Dios, pero se había deteriorado mucho la imagen de la iglesia. De manera que una de las frases más duras en Martí fue aquella de que el cristianismo ha muerto a manos del catolicismo. Y se refiere al catolicismo no solamente el que él conoció en Cuba después de la muerte del obispo Espada, mucho después, sino también en algunos de los países que visitó. Ahora vamos a las frases, si tú quieres, las tres frases que mencionaste, que había dicho en mi conferencia. La primera de ellas es muy teológica. Fíjense a qué nivel estamos analizando lo de la religiosidad. Es sumamente teológica. La palabra Dios aparece en las obras completas de Martí 934 veces. 934 veces en sus obras escritas. Y la primera y fundamental de todas es esta que voy a leerles textualmente. Dios es, y sustancia creada como somos nosotros, nos rige un algo que llamamos conciencia, nos dirige otro algo que llamamos razón, disponemos de otro algo que llamamos voluntad. Voluntad, razón, conciencia, la esencia en tres formas. Si nosotros, vida creada, tenemos esto, Dios, ser creador, vida creadora, lo ha de tener. Y quien a tantos da, mucho tiene. Dios es, pues, la suprema conciencia, la suprema voluntad y la suprema razón. Este es para mí el fragmento de las obras de Martí más teológico y más filosófico. Y quiero detenerme en dos palabras nada más, por supuesto, porque el tiempo del programa no es mucho. Dios es. Esta es la definición teológica de Dios dicha por Martí. Bueno, pues es muy significativo que la única vez que Dios se define en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando se le aparece en la zarza ardiendo a Moisés, cuando Moisés le pregunta, y dime quién tú eres, Dios le responde a Moisés, yo soy el que soy. Dile que el que es te manda a hablarles. Luego Martí coincide literalmente con la única definición que Dios se da a sí mismo en la Biblia. Dios es. Y después, evidentemente, hay una visión, vamos a decir, humanista, porque Dios, ser creador, ha puesto su imagen y semejanza en nosotros. Bueno, pues esta definición de lo que Dios es, Martí le da una dimensión humanista del todo filosófica, es decir, une teología y filosofía. Si volvemos a la frase mencionada, Martí dice que Dios es la suprema conciencia, la suprema voluntad y la suprema razón como ser creador.
pero dice que de ese creador, nosotros que somos todos los seres humanos, tenemos algo llamado conciencia, algo llamado razón y algo que llamamos voluntad. Dice Martí que voluntad, razón y conciencia es la esencia en tres formas, es decir, la esencia del humanismo para Martí es la voluntad, la razón y la conciencia, es decir, la parte del alma, del espíritu, dada por el Dios creador, que es la suprema conciencia, la suprema voluntad y la suprema razón. Eso se vincula, así como Dios se vincula con el hecho de Moisés y la zarza ardiendo de yo soy el que soy. El humanismo de Martí, a partir del Dios creador, se une con el Génesis capítulo 1, donde dice, Dios dice en el Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y aquí está clarísimo en este párrafo que Martí dice, Dios, ser creador, vida creadora, es la suprema conciencia, la suprema voluntad, la suprema razón. Y por eso nosotros tenemos esas capacidades, esa imagen de Dios impresa en el humanismo. Por lo tanto, el humanismo de Martí es trascendente, no inmanente, no materialista, es trascendente. Y eso hace que su fe esté fundada, su fe religiosa está fundada no solo en la existencia del Dios que es, sino que ese Dios creador transmitió, imprimió su imagen y semejanza en cada persona humana. Por eso después Martí dice, yo quiero que la ley suprema de la República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Esa dignidad plena nace de su imagen y semejanza con Dios. La segunda frase que Pedro menciona es aquella muy conocida que dice, todo pueblo necesita ser religioso, porque si no, nada en él alimenta la virtud. Esto empata, es coherente con aquella frase de Félix Varela, el padre Félix Varela, que dice, no hay patria sin virtud, ni virtud con impiedad. Entendiendo impiedad en el lenguaje del contexto como irreligiosidad. No hay patria sin virtud, ni hay virtud con impiedad. Por lo tanto, virando hacia atrás esa frase, dice, sin religión no hay virtud y sin virtud no hay patria. Ese es el pensamiento de Varela. Pues conecta perfectamente con el discípulo de sus discípulos, José Martí, que dice, un pueblo necesita ser religioso, porque si no ese pueblo muere como pueblo, se le enferma el alma. Y porque dice, porque si no, nada en él alimenta la virtud. Entonces, aquí está otra de las dimensiones de la filosofía de Martí. La religión no es algo alienante, etéreo, algo fuera de este mundo, ni siquiera una esperanza, solo una esperanza en una vida futura, sino que esa esperanza trascendente se hace vida con la virtud, es decir, con una vida virtuosa. Por eso se dice que uno de los elementos fundamentales de la filosofía de Martí es su eticidad. Y la eticidad, la virtud, el comportamiento humano, nace precisamente de esa razón, de esa conciencia y de esa voluntad que es imagen y semejanza de Dios. Aquí tenemos entonces una fe en un Dios que es por sí mismo, que es creador, que imprime en cada hombre su propia imagen y que esa imagen y semejanza de Dios sirve, según Martí, para vivir en la virtud, lo mismo que decía el padre Varela,
para que hubiera patria, de manera que la virtud y la fe son los dos fundamentos en los que Varela se apoya el proyecto de Varela y Martí para la construcción, la edificación de la República, de la patria cubana. Por último, quiero decir que la irreligiosidad de Martí, en el sentido de rechazar una postura contingente, histórica, propia de la jerarquía que venía de España, no significó para nada que Martí no creyera y no pusiera en práctica el Evangelio de Jesucristo concretamente. Solamente quisiera mencionar una de los elementos fundamentales del cristianismo, pudiéramos decir lo que lo diferencia de otras religiones, que es el perdón del enemigo. Esto es una de las virtudes más difíciles de la fe religiosa católica, del cristianismo en general. Y Martí, precisamente en una poesía para niños, en la revista infantil La Edad de Oro, escribe los versos sencillos de La Rosa Blanca. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Pero aquí viene el aporte del Evangelio de Jesucristo a Martí. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortigas cultivo una rosa blanca. Es decir, para el enemigo no la venganza, no la violencia, no la revancha, sino también la rosa blanca. Esto es ningún prócer, esto hay que decirlo con todos los datos históricos, ningún prócer latinoamericano y muy pocos en el mundo tienen esta filosofía y este modo de concretar la religión, la espiritualidad en la vida y especialmente en el perdón. Y quisiera, si ustedes me lo permiten, concluir y después vemos si hay alguna pregunta, con otra frase de Martí que a mí me parece también de una aplicación de la espiritualidad y de la religión en la vida de los cubanos de suma importancia. En la cruz murió el hombre un día. Hay que aprender a vivir en la cruz todos los días. Esto está esculpido en piedra en el cementerio Santa Ifigenia, en la tumba, en el mausoleo que guardan los restos de Martí. Fíjate, primero empieza reconociendo que en la cruz murió el hombre. En el Evangelio, en boca de Pilato, que era enemigo, hay una frase corta: he aquí el hombre, cuando lo presenta en el tribunal. He aquí el hombre, en latín exe homo. Es decir, que la definición que dio Pilato es: he aquí el hombre, aquí tienen al hombre. Y Jesús dice: en la cruz murió el hombre total, el hombre pleno, el hombre nuevo, Jesucristo. Y hemos de aprender a morir en la cruz todos los días. Es decir, ese sentido de que la religión también sirve para poner en el altar de la patria y por lo tanto en el altar de Dios el sacrificio cotidiano con que hicimos patria y debemos hacerla en el futuro. Dago, creo que has abordado todos los temas que pensaba preguntarte. Simplemente a modo de conclusión o de reflexión final, creo que ha quedado más que claro que Martí es inescindible de su fe, de su religión, y que incluso su obra, como lo has demostrado, es así. Su obra, no solo su obra escrita, sino su obra política, su obra de vida. Sin embargo, como contaba Pedro al comienzo, ¿no? El régimen se ha esforzado por ocultar esta parte que no le era útil del prócer. ¿Cómo
¿Cómo crees que es hoy la imagen de Martí en Cuba a partir de esta manipulación que ha hecho el régimen? ¿Y qué queda de Martí y su fe en, eh, en, en- en- en el conocimiento cubano actual? Bueno, efectivamente, como otras raíces patrióticas, no solamente es el caso de Martí, también el caso de Varela y de otros patriotas fundadores, padres fundadores de la nación cubana, la manipulación política ha causado, por una parte, en una parte significativa de la ciudadanía cubana, un rechazo, vamos a decir, indirecto o un rechazo, diríamos, de carambola, es decir, tangencial, de la obra de Martí y de otros próceres, porque han sido tan manipulados y tan identificados con la última etapa del régimen comunista, que algunos jóvenes, evidentemente las generaciones anteriores, mantienen todavía la formación del verdadero Martí en su familia, en aquellos maestros de antes, pero en la medida que han pasado las generaciones, igual que se ha dañado el ser humano, igual que el daño antropológico ha aumentado, se ha profundizado a lo largo de las generaciones, del devenir de generaciones, también la vida, la obra, la figura de Martí, al identificar, igual que a veces la bandera cubana, igual que el himno, se ha identificado con el sistema político. Yo me recuerdo las palabras históricas de Monseñor Pedro Meurice en la visita del Papa San Juan Pablo II en el año 98, que en su discurso en Santiago de Cuba, frente a la imagen de la Virgen de la Caridad, el arzobispo Meurice dice: un pueblo que ha confundido patria con partido. Entonces, precisamente esa es la gravedad del asunto. Sin embargo, también debemos reconocer que cada vez más, la incredulidad, la falta de confianza, la distancia que se va creando en las nuevas generaciones de la ideología, de la ideologización extrema e impuesta, va causando el proceso eh, inverso. Es decir, que en la medida en que se va deteriorando, y esto es muy profundo ya, la imagen del mito de la revolución, al mismo tiempo se van recuperando muy gradualmente las figuras patrias de Varela, de Martí, de Agramonte, que fue un civilista frente a la doctrina militarista de otros próceres. Todos estos están siendo recuperados primero por la academia, por los estudiosos, evidentemente, pero también por padres y educadores que están diciendo: no, mijo, la bandera, el himno, los fundadores de la patria no se pueden identificar con ningún partido político ni con ningún sistema. Siempre, siempre, siempre nos queda corto el programa cuando hablamos con Dagoberto Valdés y aparte qué placer es escucharlo y aprender con sus ideas. Dago, te agradezco en mi nombre y en el de Pedro, que tuvo un problema de conexión y tuvo que desconectarse, el haber participado una vez más en nuestro programa, que es, como digo, un verdadero honor y un verdadero placer. Te mando un abrazo grande y a nuestra audiencia la despedimos hasta el próximo sábado a las 5:30 de la tarde, como siempre en Zoom Cubano en las redes de Cubanet.